yo soy el que ustedes vendieron. Cristo te dice, yo soy al que ustedes rechazaron. Yo soy aquel al que ustedes despreciaron. Dios les bendiga a cada una de las personas que me están sintonizando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora, ¿verdad?, van a estar viendo lo que es mi video. Y quiero agradecerles, aprovechar este momento para a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal. En verdad se lo agradezco de todo corazón por su apoyo. En verdad, gracias, mil gracias. Y quiero invitarles a las personas que ahora me están sintonizando, que no se han suscrito, que por favor le den like, compartan y le den a la campanita para que de esta manera se puedan suscribir a mi canal y cada vez que yo suba contenido ustedes lo puedan disfrutar. Y a las personas que me están viendo, por favor compartan, por favor denle like, comenten, porque de esta manera YouTube me recomienda a otras personas y de esta manera pues crece mi canal. Mi canal mi contenido es recomendado por la plataforma y así pues ¿verdad? Llega la palabra de Dios. A través de las predicaciones que hago, llega la palabra de Dios a las demás personas y así pueden disfrutar de la palabra. Así que de esta manera ustedes me ayudan prácticamente, por decirlo así, a compartir la palabra de Dios. Así que les pido de su apoyo. Y todas esas personas que están ahí con sus likes, con sus comentarios, con su apoyo, gracias de todo corazón y se merecen un fuerte aplauso. En verdad, mi gran cariño para ustedes. Gracias de todo corazón. Y bueno, quiero lo que es compartirles, hablarles acerca de un hombre de la palabra de Dios, acerca de José. José y la gracia de Dios, lo he titulado el contenido de hoy, el tema de hoy. Y me gustaría que me acompañaran lo que es a Génesis 37. Génesis, vamos a leer el capítulo 37, versículo 1 y 2. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Qué hermosa palabra que nos permite nuestro Dios. Al parecer aquí en Génesis 37, miramos que Jacob está en esa tierra que Dios prometió a sus antepasados. Ya Jacob se había convertido prácticamente aquí en Génesis 37 en un pueblo, ¿verdad? Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y lo mismo le dijo a Jacob. A Jacob le dijo la misma promesa, le dio la misma promesa, por así decirlo, ¿verdad? Lo que es en Génesis 28:14. Ya aquí en Génesis 37, aparentemente Jacob tiene una familia numerosa. Podemos llegar a pensar de que ya la promesa está cumplida en Génesis 37. Podríamos decir, bueno, ya Jacob ya la hizo, ya tiene esa familia, ya va creciendo. Ya esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a Jacob, pues ya se está cumpliendo, se está viendo. Pues tiene una familia numerosa Jacob, tiene a Rubén, tiene a Simeón, Leví, a Judá, Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Dina, José y Benjamín, Gad, Aser. Tiene una familia ya numerosa Jacob. Y al leer esto podemos pensar que todo está cumplido. Pero apenas es la mitad del Génesis. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mitad de Génesis prácticamente habla de la historia de José. Ya conocemos la historia del pueblo de Israel
Y pues podemos decirle al pueblo, ¿verdad? De ese momento que tenía Jacob, bueno, ustedes van a llegar a Egipto. En Egipto van a ser esclavizados 430 años. Luego de eso, pues van a nacer un niño llamado Moisés. Ese niño va a crecer, Dios lo va a utilizar, va a sacar su pueblo, luego van a caminar por el desierto, luego que caminen por el desierto, se va a levantar un hombre llamado Josué. Ese hombre va a ser va a guiar el pueblo de Israel en batalla, va a ganar un sinnúmero de batallas y es el que va a abrir paso, va a abrir esa brecha para cruzar lo que es a ese pueblo prometido. Al leerlo así, pues nosotros rápidamente lo leemos sin pensar e imaginarnos todo el proceso que llevó ese pueblo. Y más aún, Moisés lo que tuvo que aguantar a ese pueblo rebelde, por así decirlo, ¿verdad? Que a cada rato se rebelaban contra Dios. José es un prototipo o antecedente de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos lo que va a venir a futuro. Cuando les hablamos a los jóvenes acerca de la persona de José, les hablamos del buen ejemplo de José, todas las buenas obras que hizo nuestro Señor a través de José. También tenemos que recordarles que Jesucristo es nuestro José. Hay veces también les hablamos acerca de Noé, que Noé halló gracia delante de Dios. Pero también nosotros tenemos que recordarle a las personas que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Noé. Él es nuestra arca. José es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Muchas veces aquellas grandes doctrinas o enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, el Señor nos da personajes para que veamos de forma vital la enseñanza. ¿Cómo así? Ok, por ejemplo, nosotros queremos saber qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios, pues nuestro Señor nos da al rey David. Nosotros queremos saber qué es la fe. Entonces nuestro Señor nos pone un gran ejemplo de lo que es Abraham. Queremos saber qué es la paciencia. Nos da como ejemplo y nos pone un prototipo a Moisés. Ese pueblo, ¿verdad? Que lo sacaba de juicio al pobrecito, pero ese hombre tenía paciencia. ¿Quieres saber qué es la gracia? Entonces nuestro Dios nos da a José, nuestro querido José. Y así nosotros debemos de ser. Debe de sobreabundar en nosotros la gracia para con las demás personas, para con los hermanos de la congregación, para con las personas de allá afuera. Debe de abundar la gracia de Dios. Hermano Dani, yo sé qué cosa es la gracia. Yo me sé un texto en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué bueno que te sepa este texto, pero si no lo pone en práctica, esa gracia, esa misericordia, esa compasión, de nada vale que te sepas de memoria el texto. Que la gracia es un don inmerecido de Dios, que no es por nuestro esfuerzo, por nuestra obra, o que Dios haya visto algo en nosotros. Pero tú, por veces sí estás haciendo acepción de personas. Ay, yo con este no me mezclo, con este sí y con este no. Entonces esa gracia no está sobreabundando en tu persona. Pablo le habla a los corintios en 1 Corintios 13:1 al 2 nos dice: si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Pablo nos dice que de nada sirven los dones espirituales si no tenemos amor hacia el prójimo. De nada sirve que digas que tienes el don de lengua, si con esa misma lengua que tiene ese don,
tú hablas de los demás, tú chismeas de los demás, bochincheas con los demás. De nada vale que prediques de amor de Dios en la congregación si en tu hogar tú no lo estás viviendo con tu esposa, no estás amando a tu esposa no te está amando a ti, no estás amando a tu familia. De nada vale. Dios no da necesariamente su aprobación a las personas cuya vida está llena de una religiosidad, por así decirlo. En realidad, pudiera no ser esa persona una persona no creyente. Ustedes pueden tener todos los dones del Espíritu Santo y qué bueno, bendito Dios, bendito Dios. Y una fe que hace maravillas. Pero si al mismo tiempo tú estás careciendo de amor y de la justicia de Cristo, no son nada a la vista de Dios, en lo absoluto. Las manifestaciones espirituales por medio de ellos no son de Dios, sino que son de otro espíritu desconocido, o más bien conocido, el espíritu de Satanás. Lo que es esencial para la fe de un verdadero creyente, queridos amigos y hermanos que me escuchan, es el amor. Amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo podemos amar a nuestro prójimo, hermano Dani? Predicándoles el evangelio. Predicándoles la palabra de Dios a todo aquel que está perdido, que no conoce del evangelio. Predicar de Cristo, querido hermano que me escuchan, no es solamente invitar a las personas para ir a la iglesia. Predicar de Cristo no es solamente regalarle un tratado o invitarlo a una campaña. No, debemos hacerlo. Eso, claro que sí lo debemos hacer, pero eso no es predicar el evangelio. Evangelizar es predicar la palabra de Dios, predicarles a las personas el evangelio, hacerles saber a las personas que están totalmente perdidas en su delito y pecado y que se deben arrepentir de sus pecados y venir a Cristo. Y si no se arrepienten, que la ira de Dios va a caer sobre cada uno de todas esas personas que no se arrepienten. Es hablarle la verdad, es hablarle en amor. Porque hablar la verdad, la palabra de Dios, es amar al prójimo también porque le estamos diciendo la verdad. Ahora les pregunto, ¿estás teniendo ese amor para los demás, para el prójimo? ¿Estás predicando a aquel que está perdido, a aquel que está sin esperanza? Un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste tú para alcanzar a todas aquellas personas que yo derramé mi sangre por ellas? ¿Qué hiciste tú? Un día vamos a estar delante de Él y nos va a hacer esa pregunta. ¿Y tú qué le vas a responder? Si tú no estás predicando el evangelio, estás careciendo de amor al perdido, al necesitado. La gracia de Dios que reposa en cada uno de nosotros no es solamente saberla explicar, sino saberla expresar en amor hacia los que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Que salga desde lo más profundo, estudiando nosotros también la palabra de Dios para no venir contando solamente anécdotas o cuentos, sino que cada vez que nosotros hablemos, salga la palabra de Dios a través de nuestros labios. Por eso debemos de escudriñar la palabra de Dios. José, él experimentó en su vida la gracia de Dios y ahora sobreabunda la gracia de Dios en él y abunda para sus hermanos, para sus familiares, para los suyos, para su pueblo. ¿Cuándo y dónde? Cuando sus hermanos van a Egipto y se arrodillan delante de José, ellos estaban sedientos, ellos estaban hambrientos, porque había una gran hambruna en ese tiempo, nos dice el libro de Génesis, y no había comida en todo alrededor de la tierra, solamente en Egipto, y el que estaba gobernando era José. Aquel hermano que ellos habían vendido, y la gracia de José sobreabunda. A pesar de todo lo que le hicieron a José sus hermanos, la gracia de Dios sobreabunda para con sus hermanos. Y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Ahora van a pagar lo que me hicieron. No, José no les dice eso.
Al contrario, José les da alimento, los recibe, los acobija, porque en él rebosa la gracia de Dios. ¿Estás actuando de la misma manera que Josué? ¿Cómo es tu actuar delante de esta sociedad que está hambrienta y sedienta de la palabra de Dios? Dime si tú dices que la gracia de Dios está sobre ti, que está rebosando como una copa llena, por ende esa gracia que está en ti va a salir hacia las demás personas, hacia aquellos que están perdidos, hacia aquellos que están cegados, que los tiene adormecido este mundo. ¿Les estás dando comida espiritual a aquellos que están hambrientos? ¿A aquellas personas del mundo que están hambrientos de las palabras? Porque hoy estamos en unos tiempos de calamidad, como lo estuvo Egipto, cuando solamente José en Egipto tenía comida. Hoy solamente nosotros, los cristianos, tenemos el pan de vida. Rebosa esa gracia de Cristo en nosotros y solo nosotros los cristianos tenemos ese alimento. Dime tú, querido hermano que me escucha, ¿estás compartiendo tu alimento con los demás? Esa gracia, ese pan de vida, esa palabra viva. La gracia de Dios está rebosando en ti hacia con los demás, como rebosaba la gracia de José para con su pueblo, para los perdidos, para los que estaban en hambre. Estamos dejando morir al pueblo. Estamos dejando morir nosotros los cristianos al pueblo porque no le estamos predicando el evangelio, no le estamos llevando el alimento, porque estamos acomodados en nuestras congregaciones. Solo queremos estar sentados en esa banca. Dios no te llamó solamente para que estuvieses sentado en esa banca. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si dices que el amor está en ti, entonces, ¿por qué esto está confuso? ¿Por qué no estás compartiendo ese alimento, esa palabra viva? Esto no puede ser confuso. Cuando escuchamos la historia de José, de alguna u otra manera, cada uno de los que me están escuchando, los que me están viendo, se sienten identificados con esta historia de José. Porque José fue despreciado por sus hermanos. Nos identificamos con esta historia porque José, sus hermanos, hicieron un complot para matarlo. Nos sentimos identificados con la historia de José porque le quitaron su túnica, lo desnudaron, lo echaron a un pozo, lo hicieron sufrir. Y por ende nosotros nos sentimos identificados con esta historia de José. José fue un esclavo de Potifar, fue vendido. Luego la esposa de Potifar viene y lo seduce. Y como él no cede, entonces lo echa a la cárcel. Luego en la cárcel él pasa mucho tiempo y recibe al panadero y al copero de Faraón. Y él interpreta un sueño a estos hombres y el copero se olvida de él. Cuando él le dijo, acuérdate cuando salgas, pero el copero se olvidó. Y cuando leemos esta historia de José, ¿cuántos se identifican? Todos nos identificamos con la historia de José. Nos sentimos identificados porque José sufrió. Y tal vez alguno de los que me están viendo está sufriendo en este momento, está pasando por momentos difíciles, por calamidades, está siendo, puede ser que está detenido en la cárcel. O estuvo detenido en la cárcel, qué sé yo, está pasando por sufrimiento y de una u otra manera se sienten identificados. Hemos sufrido tantas cosas en esta vida, hemos sido maltratados, hemos sido ofendidos, metidos a la cárcel, hemos sufrido el desprecio de las demás personas, hemos sufrido el desprecio de nuestros familiares, hemos sufrido desprecio de aquellas personas que amamos. Hemos tal vez tenido una pérdida de un familiar que nosotros amamos y nos sentimos identificados con esta historia de José. Por lo tanto, cuando leemos esta historia, la agarramos para nosotros y decimos, José sufrió, yo estoy sufriendo, nos identificamos con esta historia. ¿Tú te sientes abatido? José se sentía mucho más abatido. ¿Tú te sientes que has perdido, te sientes con tristeza porque has perdido quizás algún familiar, ha partido un familiar de este mundo y te sientes en sufrimiento triste? José mucho más. ¿Te sientes tentado por este mundo? José mucho más. Más podemos ver en José la gracia de Dios que sobreabunda a pesar de todas estas cosas que él sufrió.
A pesar de todo esto, José brilla en la oscuridad. A pesar de todo, la gracia de Dios siempre lo guardó, lo preservó, le dio provisión y lo guió a José por en medio del sufrimiento. Siempre, siempre lo mantuvo nuestro Dios. Y como miramos que sufrió todo esto, quizás alguno pensaría al ver a un José deprimido, porque José sufrió tanto. Quizás alguno piensa ver a un José con la cara de limón, amargado ahí, serio. Tal vez porque miramos que José llevó una vida de sufrimiento, pensamos ver a un José lleno de ira, a un José iracundo, a un José odioso, a un José lleno de rencor y de odio. Mas no miramos nada en José, sino que miramos a un José que sobreabunda la gracia de Dios, amando al prójimo, amando a sus hermanos, amando a su pueblo, a pesar de lo que él sufrió. Según la filosofía de este mundo, nos dice que así debería ser la reacción de José. Por lo que él vivió en su pasado, entonces José debería de ser odioso. Por lo que José vivió en su pasado, nos dice la filosofía de este mundo que debería de vivir amargado. Por lo que José sufrió en su pasado, nos dice la filosofía de este mundo que debería de ser iracundo. Eso es lo que nos dice la filosofía de este mundo. José pasó pruebas difíciles, pero según la Biblia nos dice lo contrario. Miramos a un José lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia para los demás. Ay, José, fíjate que Faraón tuvo un sueño y quiere que se lo interprete. Que busque esos brujos, esos encantadores que él tiene, que se lo interprete. Yo no. Ya he vivido una vida demasiado pesada, amargada, de sufrimiento. Que busque cómo hacer él. Ahora que Faraón me dio todo el poder de Egipto y soy el segundo más poderoso después de él, ya van a ver mis hermanos los que me hicieron. Me la van a pagar. Algunos creen que esa debía ser la actitud de José, pero no. José no actúa de esa manera. Algunos en la actualidad quieren justificar sus pecados porque quizá han llevado una vida de sufrimiento. Pero José llevó una vida de sufrimientos más peores de las que tú y yo hemos vivido. Y José no se justifica. Él no peca, él sigue fiel y firme con Dios. Cuando José fue el hombre más poderoso de toda la tierra y tuvo alimento, llegan sus hermanos y se inclinan delante de él. Y él les dice: hola, queridos hermanitos, soy José. Ahora van a ver lo que les van a pasar. Los voy a reventar por todo lo que me hicieron. No. Según la filosofía de este mundo, así nosotros deberíamos de actuar. Pero no, la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. Que a pesar de que nosotros estemos sufriendo, a pesar de que nosotros estemos pasándola mal, nosotros debemos de sobreabundar en gracia y en amor. Ay, hermano Dani, es que pues usted sabe, los jóvenes, tan jóvenes, y pues usted sabe los jóvenes, usted sabe que por su juventud ellos van a justificar estar pecando. Muchas personas utilizan su edad de jóvenes como pretextos para pecar. Quieren actuar como adultos, pero ellos no quieren tener las responsabilidades de adultos. Usted sabe que no podemos justificar el pecado. No, hermano, el pecado no se puede justificar. Es que yo maté a tal persona, porque si todos supieran mi pasado, qué amargo, qué triste, y pues por eso yo maté a tal persona. No te da el derecho de justificar tu pecado, independientemente de lo que nosotros hayamos vivido en nuestro pasado. Tú no puedes estar asolapando los pecados de nadie, ni de tus hijos, ni de tus familiares, ni de los hermanos de la congregación, ni de tu amigo, ni de tu compañero, ni de tu maestro, ni de nadie. Al pecado se le llama por su nombre y se le llama pecado. Pecado es pecado y no se puede justificar delante de Dios. José fue tentado por la esposa de Potifar. Ay, hermano, es que usted sabe que los jóvenes de ahora, pues, son jóvenes. Hay que dejarlos. José
era un joven y fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo José? Corrió, huyó. Luego pudo haber ido quizás a uno de esos que atienden ahí, que un montón de personas pagan un montón de dinero por ir a un psicólogo, ¿verdad? José pudo haber ido a un psicólogo y se sienta a contarle sus problemas al psicólogo en Egipto. Obviamente no había psicólogo, ¿verdad? Solamente se los estoy aquí pues dibujando, como decimos. Viene José y se sienta delante de un psicólogo ahí en Egipto y le empieza a decir el psicólogo: tranquilo, brother, no te preocupes, como tú viviste una vida bien hostigosa, tus hermanos te hacían bullying, te menospreció tu familia, te vendieron. Pues no te preocupes, no te preocupes, pues te hizo un cariñito a la esposa de Potifar y como pues estaba tan necesitado, ¿verdad? No te preocupes, brother, pues caíste y es algo normal. Eso es lo que lo dice la filosofía, la psicología de este mundo. Pero no, esa psicología y esa filosofía nada más es de este mundo. Y saben que una de las cosas, muchos cristianos que se dicen ser cristianos, entre comillas, la están adoptando. Muchos que se dicen ser cristianos evangélicos están tomando esta filosofía de este mundo. José rompe con todos esos prototipos de este mundo y con toda esta filosofía de este mundo. El mundo te dice, si has sufrido, entonces debes excusar tu pecado. Según eruditos, Daniel, al que le llamaban Belsasar, Ananías, que era Sadrach, Mesac y Azarías, Abel-Nego, fueron, según los eruditos, unos jóvenes llevados en cautiverio, lo que fue a Babilonia. Y muchos piensan que ellos tenían entre 16 y 17 años. Y estos jóvenes no pecaron porque no se contaminaron con la comida del rey, con las cosas de Babilonia. No se contaminaron y eran unos jóvenes. Juan, según muchos piensan que era un joven, era el discípulo que Jesús más amaba. Así lo conocen muchos. Y él se mantuvo firme. Muchos creen que tenía entre 18 y 20 años. Y podemos ver las bendiciones que nos dejó en Escritura Juan. Y fue un joven que se mantuvo firme. Luego tenemos a Samuel. Recién destetado, la mamá lo lleva, Ana lo ofreció a Dios. Y de 3 años él servía a Dios y pudo escuchar la voz de Dios muy joven y fue fiel a Dios. Luego Pablo le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé un ejemplo. Sé un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Hermano, no ponga excusas para pecar. Amigo, no ponga excusas para pecar. No asolapes el pecado de nadie. No justifiques el pecado de nadie. El pecado se le llama por su nombre, pecado. La gracia de Dios se mira en la vida de José desde que sus hermanos iban a matarlo. ¿Por qué? Porque la historia de José pudo haber sido cortita. Pudo haber sido cortita. Nos dice en el versículo 37, ahí mismo en el capítulo 37, versículo 20, nos dice: ahora pues venid y matémosle. Hasta ahí pudo haber llegado la historia de José. Ahora pues venid y matémosle. Y ahí, ¡pum!, se termina la historia de José. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios que hay en él, lo mantiene. Y sigue y continúa la historia de José. Y nos regala la mitad del Génesis. Pero entonces Dios deposita la gracia en José para que no lo matasen. Y luego, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dice. En el versículo 26-27 lo dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Nuevamente la gracia de Dios para con José, y no lo matan, sino que lo venden. La gracia de Dios sobre José. Qué maravilloso es nuestro Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha estado con nosotros y nos ha librado de la muerte sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Cuántas veces, amigo, hermano,
¿Cuántas veces te ha cuidado cuando tú andas malgastando tu vida allá afuera, despreciando a Dios, cometiendo tantas faltas, pecando deliberadamente? Mas, sin embargo, la gracia de Dios, a pesar de todas esas cosas malas, a pesar de lo que lo merecemos lo peor, nuestro Señor en su misericordia nos sigue manteniendo. La gracia de Dios. Ya todos hemos escuchado la triste historia de José, pero en medio de esa historia de José, la gracia de Dios sobreabunda sobre él. Y se mantiene firme hasta el final José, sin importar las pruebas, sin importar las tristezas, las situaciones, las calamidades, sin importar todas las cosas que ha vivido, José se mantiene firme en el Señor. Y es la actitud de cada uno como cristiano que nosotros debemos de tener. No importa lo que se venga sobre nosotros, no importa por la prueba más pesada que sea, mantente firme, querido joven que me escuchas. Y por lo tanto, les dije al inicio que nosotros nos sentimos identificados con esta historia de José, porque José sufrió, José todo lo que pasó, y nosotros estamos pasando por algún sufrimiento quizás y nos sentimos identificados por la historia de José y decimos, así como José sufrió, yo estoy sufriendo un poco también y me identifico y abrazo esa historia y digo, esa historia me identifica a mi persona. Pero déjeme decirle una cosa, querido amigo y hermano que me escuchan. Yo les he mentido desde el principio haciéndoles creer que nosotros nos identificamos con la historia de José. Nosotros no somos José, sino sus hermanos. Nosotros somos los hermanos de José. Uy, ¿cómo así, hermano Dani? ¿Cómo yo voy a ser los hermanos de José? ¿Serán personas tan malas? Lo que le hicieron al pobre José. Pues sí, nosotros no somos José. Nosotros, tú y yo, somos sus hermanos. ¿Cuántas veces tú has rechazado al Señor Jesucristo? Menciónamela. ¿Cuántas veces tú has ultrajado y despreciado? Lo has escupido con todos nuestros actos que hacemos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos despreciado a nuestro Señor Jesucristo? Cuando los apóstoles lo negaban, allí estabas tú negando a Jesucristo. Allí estabas tú cuando estaban vendiendo a Jesucristo por un par de monedas de plata. Allí estabas tú vendiendo a Jesucristo por los placeres de esta vida. Porque el mundo te ofrece placeres y toma esos placeres de esta vida y le dices no a Cristo. Wow. Tú eres los hermanos de José. Tú no eres José. Tú te identificas con los hermanos porque tú lo rechazas a Cristo. Porque tú lo has rechazado. ¿Cuántas veces se te ha predicado el evangelio y tú lo has rechazado una y otra vez? Tú eres su hermano que lo querían matar. Cuando los romanos estaban clavando a Jesús en esa cruz, allí estabas tú también crucificando a Cristo. Porque cuando te hablan de Jesús, lo menosprecian y sigues menospreciando su amor. Cada vez que te hablan de Él, lo rechazan. Tú te identificas con los hermanos de José. Tú no eres José, querido hermano, querido amigo. No te sientas identificado con José. Tú eres sus hermanos porque lo has vendido y has matado a Cristo. Tú lo has matado. Mas, sin embargo, cuando ya te hartaste de esta vida, de los placeres de esta vida, de vivir extravagantemente allá afuera en drogas, en alcohol, prostitución, alcoholismo, chismes, contiendas, peleas, bochinches. Mas, sin embargo, viene hambriento a Cristo. Viene hambriento a Cristo como los hermanos de José y te inclina y te arrodilla delante de Cristo. Como se inclinaron los hermanos de José cuando fueron a buscar comida a Egipto y te inclinas delante de él. Y Cristo te dice, yo soy el que ustedes vendieron. Cristo te dice, yo soy al que ustedes rechazaron. Yo soy
aquel al que ustedes despreciaron cuando te inclinas delante de Él. Y Él, en vez de matarte, lo que hace, lo que te dice es: ven, toma de mi vino, come de mi pan, siéntate a mi mesa. Eso te dice Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros! Y no la sabemos apreciar esa gracia. En Génesis 50:20 nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Bendita la gracia de Dios que un día salvó a un infeliz y a un miserable como yo. Bendita gracia de Dios que un día salvó a un infeliz y a un miserable como tú. Qué bendita gracia de Dios. No pienses que Dios ha visto algo en ti, hermano, hermana. No ha visto nada en ti. Es que Dios vio algo en mí, por eso me eligió. ¿Sabes qué? Sí, Dios ha visto algo en nosotros. ¿Sabe qué es lo que ha visto Dios en nosotros? Pecado. Eso es lo único que ha visto en ti y en mí. Pecado. Pero dice la Biblia que Él nos amó antes que nosotros le amásemos. Nosotros le aborrecíamos, nosotros lo vendíamos, nosotros le escupíamos en la cara con nuestros actos que hacíamos. Mas sin embargo, Él los amó primero. Así que tú no hiciste nada. No te vengas aquí a dártelas ahí con tu pecho ahí esponjado, diciendo: yo amo a Dios. No. Él nos amó primero. ¿Qué? Dios ha visto el potencial que tú tienes. Por eso tú estás aquí. ¿Han escuchado a esos que predican esas tonterías? Dios vio el potencial que había en ti. Dios vio algo en ti. Dios vio que eras inteligente. Dios vio que eras buena persona, que eras bonito. Lo único que Dios vio en ti y en mí fue nuestro pecado. Efesios 1:3, ya para terminar. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuchen, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que tú y yo no existíamos cuando Él nos escogió. Él no vio nada en ti porque no existíamos. Tú no lo amaste a Él primero porque no existíamos. Él nos amó antes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos, oigan, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escuchen aquí: según el puro afecto de su voluntad. Bendita gracia de Dios. Qué lindo el amor de Dios y la gracia de Dios para con nosotros. Gózate, hermano. Gózate, hermana, tú que me estás viendo. Qué lindo es nuestro Dios. Maravilloso y exaltado que está mi Señor Padre bendito de la gloria, según el puro afecto de su voluntad. Dios, es que algo viste en mí, Dios. ¿Qué viste en mí? Sí, vi algo en ti. Tu pecado, te puede decir Dios. Tu pecado fue lo único que vi en ti. Preguntémonos: Señor, ¿por qué me elegiste a mí, Señor? Dime, preguntémonos eso. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor, si yo no valgo la pena? Soy un miserable. Y el Señor te va a responder en el versículo 5. Por nada. Según el puro afecto de mi voluntad. Según el puro afecto de mi voluntad. ¿Por qué a mí, Señor? Por nada.
según el puro afecto de mi voluntad. Dios nos miró. Dios no miró nada bueno en nosotros, queridos hermanos que nos están escuchando. Solamente por su amor infinito, por su misericordia, por su gran amor, por su gracia es que nosotros estamos aquí. ¡Wow! Ese Dios todopoderoso se merece todo, todo. Un aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios todopoderoso. ¡Wow! Hasta aquí la prédica de hoy. En verdad, muchas gracias por los que han llegado hasta acá, a este lugar, hasta este punto, hasta el final. Se les agradece, en verdad. Y por favor, les pido de su ayuda. Denle like, compartan, comenten, envíenselo a un familiar, envíenselo a un amigo, a un hermano, para que esta palabra sea de bendición. Y suscríbanse, denle a la campanita, suscríbanse a mi canal, para que así de esta manera cuando yo suba contenido, entonces le llegue una notificación, y no se pierdan mi contenido. Comenten, denle like, compartan, porque de esta manera ustedes le dicen a YouTube que recomiende mi material a otras personas y de esa manera pues la palabra se extiende y el mensaje llega a muchas personas. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde y que el rostro del Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.